Saludos amigos, muy buenas noches. Estamos en Teleasturias, estamos en Del Cielo a la Tierra y estamos con pues un hombre que ya comenzó a hablar antes que comencé el programa. Se llama Conrado Antón Pertierra y de él, por ejemplo, un hombre que se llama José Manuel Vilabella y que ha editado un libro, dice que te conoce desde hace 40 años, que siempre le pareció un restaurantista de vocación y de casta, un caballero de muy buenas maneras y esmerada educación, que desde muy joven sintió la llamada, como primero le ocurrió a sus ascendientes y después a sus descendientes, de ganarse la vida dando de comer al prójimo, de hacer feliz a la gente con una culinaria honesta y tradicional, brillante, bien aliñada y puesta al día de productos auténticos y elaboración esmerada. En definitiva, que llevas muchísimos años dando de comer, pero comencemos por el principio. Antes de nada, muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Aunque ya habías hablado, porque estabas hablando antes de que yo entrase contigo. Conrado Antón Pertierra, y sin embargo, todo el mundo te llama Marcelo, y tú te llamas Marcelo. ¿Qué pasó ahí? Nada, que en el juzgado mi padre, cuando nací en el año 45, pues registró solo Conrado Antón Pertierra, que son los dos apellidos. Y al cabo de un mes, cuando hicieron el bautizo, pues mi padrino, que se llamaba Marcelino Garrido, casado con una hermana de mi madre, Aurora, que era mi madrina también, pues se empeñó en poner el nombre de él y mi padre aceptó, y entonces en la iglesia tengo Conrado Marcelino Antón Pertierra, y en el juzgado, la cosa legal, solo Conrado Antón Pertierra. Entonces mi carné es, como tú has visto antes, Conrado Antón Pertierra, pero bueno, a mí me llama Marcelo y me encanta, no tiene ningún problema. O sea, yo encantado porque es un recuerdo yo de mi tío y padrino, que lo quería mucho, y que era el que tenía todos los coches de línea entre Tineo Polayande, Tineo Luarca, por Navelgas, y era una persona entrañable, iba todos los veranos para allí cuando estaba estudiando aquí en los Escolapios. Por lo tanto no me importa, me da igual que me llamen Conrado que Marcelo, que el primer apellido, que también es muy asturiano, que es Antón. Y el segundo es Vaqueiro, el de mi madre, que es Pertierra, que eso es precioso. Esos vaqueiros de la zona de Tineo, Cangas y Belmonte. Marcelo, naces en Tineo en el 45, bueno, pues sí. En el seno de una familia que ya tiene una tradición absoluta en cuanto a la restauración. Claro, sí, porque mi abuelo, el padre de mi padre, que se llamaba don José Antón, tuvo un negocio en Cuba desde el año 1910, que se llamaba el Café y Restaurante Alhambra, que está al lado del Teatro Alhambra, en el centro de La Habana. Y por cierto, que yo fui hace 4 años a Cuba y lo habían tirado y están haciendo, ya está hecho, el Teatro José Martí, donde estaba la Alhambra antes. Y mi abuelo fue, como muchísimos emigrantes que marcharon de aquí en aquellas épocas, y allí mi abuelo conoció a mi abuela, que se llamaba Florinda Díaz, que era del Bierzo, y estaba de enfermera allí en La Habana, y entonces se conocieron y se casaron. Y después ellos vinieron para acá cuando vino el problema de las crisis aquellas del 29 de Estados Unidos y todo eso. Mucha gente de aquí que estaba emigrada, pues volvieron para los pueblos y en el caso de mis abuelos vinieron para Tineo, para San Pedro de Bárcena del Monasterio, que era donde era la casa de mi abuelo. Y por esa razón ya ellos fueron hosteleros, mi abuelo, y después mis padres, que se casaron en el 43, 44, pues también pues, pusieron en el 44, así pusieron un negocio en Tineo, era un negocio mixto de comida, era una casa de comidas, comercio y todo eso, y por ahí para allá, claro, todo vinculado desde el año 1910. Estamos vinculados a la gastronomía, al Café Alhambra, que creo que era importantísimo porque era de los más importantes de La Habana y con mucho movimiento de artistas y de gente que visitaba La Habana entonces, cuando los americanos, era antes de Fidel, porque Fidel vino a los 50 y tantos, que el nivel de vida allí era muy alto, y la verdad es que fue el que empezó. Yo creo que ahí también le debió entrar gusanillo a mi padre después, ¿no? Hijo de Conrado y de Jesús, que son los que después te hacen vivir la restauración desde que tenías, bueno, sí, pues desde que naciste. Así es, así es. Sí, sí, además con mucho gusto, además estoy muy orgulloso de ser hostelero.
y ahora mis hijos también están los dos conmigo. Y bueno, porque yo digo que mis padres, como te digo, se casaron y pusieron el primer negocio en Tineo Villa, ahí nací yo, en Tineo, en el año 45, y de ahí estuvimos más de años, yo creo, porque enseguida mi padre, que era muy inquieto, como después verás, pues marchamos para Madrid, y allí, al lado de las puertas de Toledo, al lado, frente al Mercado Central de Pescados, cogió un negocio, un traspaso que se llamaba El Peixeiro, el pescador, y entonces muy propio porque estaba frente al Mercado Central de Pescados, y era una época muy bonita, donde mi madre ya empezó a trabajar mucho los pescados, y aparte de la cocina de aquí del pote y de la fabada y de platos de carne, que era más, en fin, por allí, por el sitio que estaba. Y me acuerdo yo que nada, tendría yo, pues estuve ahí desde los 2 años puede ser a los 4 o 5 años. Tenía yo 7 años o 6 o 7 años cuando vimos para estudiar, y me acuerdo que se comía mucho. Yo me acuerdo del negocio perfectamente, fíjate, que tenía pues eso, 5 o 6 años. Que una cosa que se comía mucho entonces en Madrid eran pajaritos, pájaros pequeños de estos fritos, todavía no existe, pero vamos, en aquella época era muchísimo, aparte de pescados de todo tipo, y nosotros, claro, ampliamos a los platos asturianos, claro, y eso estuvimos ahí hasta el 50, que enseguida mi padre volvió a añorar Asturias y vino aquí un viaje y cogió el bar Autobar. Era un bar que paraban muchos coches de Quirós, de Teberga, de Tineo. Después, cuando lo cogió él, todos los coches que había, muchos taxis, estos como Gran Turismo, que venían de Navelgas, de Polayande, de Tineo. Un bar absolutamente mítico, porque sí, bueno, todo el mundo habla del Autobar. ¿Dónde estaba ubicado exactamente para que nuestros televidentes lo sepan? Al lado de la iglesia de San Juan, en la calle Melquiades Álvarez, donde estaba una ferretería nueva, que han tirado la casa hace 4 o 5 años, una ferretería nueva ahí, pues en ese edificio estaba el Autobar. Nosotros teníamos el piso tercero donde vivíamos, y en el bajo estaba el Autobar, y era un negocio en su momento muy acreditado, porque, fíjate, Ramón el de Marchica, que también saldrá en conversaciones porque yo lo quería mucho, y vino de Luarca en el 54, o sea, mi padre vino en el 50 y fue cuando cogió el Autobar. Y fue un bar con unas características muy especiales, porque tenía un estanco a la entrada, que cogió mi padre, unas señoras que no le sacaban negocio, un portal cerca donde está Almacenes Guisasola, había un localito ahí que tenía unas viudas, no debía dar mucho resultado, y se lo cogió mi padre pagándoles una renta a ellas, el estanco, y claro, entonces ese estanco, un restaurante, que estaba abierto desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la mañana, era cuando había pólizas, papeles del Estado, todos los notarios, todo, aparte del tabaco. Yo me acuerdo muchísimo, porque yo después de los 6 que vine aquí, hasta los 13 o 14 que marchamos a otro sitio, pues yo, con 10 o 12 años, yo me ponía, aparte que teníamos una chica de Salas muy maja, que lo atendía, pero alguna hora vendía yo algún tabaco, algún papel de estos que había entonces de venta en los estancos. Y claro, que era un estanco que estaba siempre abierto, era un negocio estupendo, porque la gente no tenía duda nunca a la hora de comprar, si los otros tenían por el horario de comidas o de la noche, no podían comprar en otro estanco, ahí sabían que como era restaurante y bar, era el estanco, un bar grande donde se comía muchísimo, me acuerdo de la época, se comía de todo, pero era un plato estrella que todos, muchos asturianos, digo, porque como en un sitio de parada también gente de coches, de transporte, los de Oviedo, por supuesto, todos los de aquella época, médicos, todo el mundo, me paraba allí. Digo que había un plato especialmente que acreditaron muchísimo mis padres, que era lacón de cerdos de los del año 50, alimentados de una manera distinta, que era el lacón cocido con cachelos, que sacó mi padre. Viaje que hizo a Fuensagrada, vio que los gallegos vendían el lacón con grelos. Como aquí no había tantos grelos como en Galicia, pues se lo cambió por patata, que encima era más sólido, y vendía muchísimo lacón, pero bueno, pues tenían el bar, el estanco, el bar, y después atrás había un comedor de 12 o 14 mesas, y estaba mi madre en cocina con otra cocinera y 2 o 3 camareras, y adelante mi padre con 5 o 6 camareros, que generalmente todos los trajimos de los años 50, todos eran de Tineo y de los pueblos limítrofes, ¿no?, del concejo, y que además gente que después tuvo aquí negocios en Asturias, ellos buenos, cuando mis padres, ellos maduraron ya como profesionales. Un Oviedo en el que no pasaba ni un coche por la calle, porque realmente pasaba uno cada no sé cuánto tiempo. Un Oviedo completamente distinto al que conocemos. Un Oviedo en el que tú tenías, ¿qué amigos? ¿Cómo era aquel Oviedo que tú recuerdas de aquella época?
Bueno, yo, como te digo, 45, 47 en Madrid, 47, 50, llegamos a Oviedo en 50, yo enseguida, me acuerdo que estuve un año, el primer año, niñín, muy pequeño, la Milagrosa, que estaba exactamente al principio de Gilejaz, frente al Corte Inglés, el colegio de la Milagrosa. Estuve un año, pero después, cosa curiosa, que había más allá del autobar otro negocio que después fue emblemático también en Asturias, que era el Cabo Peñas, que era de Primo, un señor de la zona de arriba de Sella, y de su mujer, que era un encanto. Y tenía un niño como de mi edad, un poquito mayor, se llama Primo hoy también, que es médico, y nos queríamos mucho, jugábamos en su casa, en la mía, o había un portalón ahí, que había una zapatería, y había un portalón entre los dos restaurantes, una zona donde está ahora casa o algo así, casa de vasos y platos y esto, era un portalón que entrabas para allá y había casas a la derecha e izquierda. Y entonces jugábamos mucho ahí porque tenía una especie de patio interior enorme. Y jugábamos mucho en las esquinas hoy cubiertas de la iglesia de San Juan, eran de tierra, lo que eran los esquinazos que hacía, no había esa barbaridad que han hecho ahora de poner 2 negocios o 3 ahí, debajo de la iglesia de San Juan, que eso vamos, de cristal y de acero. No tengo nada contra los señores que tienen el negocio, pero es cierto que esa iglesia tan bonita no tenían por qué, por 2 localitos. Además uno de ellos es un amigo mío, que es un estanco, que es muy buena gente, y el otro sé que ahora está pues como cosa de venta de pisos. Pero digo, eso estaba en tierra, no tenía como lo demás acera, y ahí jugábamos mucho a los banzones, y a los guantes, a los banzones y a las chapas, y entonces yo con Primo, hoy se llama, era Primitivo Suárez Cuetra, entre otros chicos, pues nos queríamos mucho y jugábamos mucho juntos, y de ahí pasamos ya 8 años o así, pasamos a Loyolín, que estaba en la calle Fray Ceferino, donde está Cáritas ahora, era un solar enorme, con un chalet en el medio, y eso era donde se hacía párvulos y elemental con los escolapios, aunque tenían profesores también seglares, ¿no? Y ahí estudiamos párvulos y elemental. Yo quería ir con Primo, yo quería ir para allí, y marchamos para Loyolín, se llamaba, porque Loyola estaba en el Naranco, que era el hermano mayor. Y entonces, bueno, estudiamos párvulos y elemental ahí, después yo subí para Loyola, y estuve en Loyola hasta 3º o 4º de bachiller, porque en ese momento, en estos cambios que hacía mis padres, pues traspasamos el autobar, estuvimos ahí los del 50 al 58, así, 51, 58, traspasado el autobar, y un viaje que había hecho a Madrid, había comprado un edificio en Medina de Río Seco, provincia de Valladolid, que entonces el viaje no se hacía Oviedo-Benavente-Madrid, se hacía Oviedo-León, Medina de Río Seco, Valladolid, Adanero, Madrid. Entonces, claro, se hacía por ahí, pasaban todos los coches y todos los camiones de Asturias por ahí. Era cuando estaba toda esa bajada que había desde Oviedo para bajar a Mieres, que aquello, bueno, salían a las 9 de Oviedo y llegaban al restaurante nuestro a comer a las 2:30, y había 240 kilómetros ahí, y de ahí otros 230, 240 a Madrid. Fíjate, salían aquí a las 9 y llegaban a comer, ahora se llega mucho antes de todo el trayecto. Pues, como te digo, había comprado mi padre una casa, un viaje que había hecho a Madrid, había encontrado un edificio en la misma carretera que se vendía en medio del pueblo de Medina de Río Seco, y lo compró, pensando en ir ahí, como yo tengo ahora en Hospital de Origo, para ir de vacaciones. En aquel momento él tenía el autobar, pero se encontró en ese pueblo con un tío mío de León, que tenía también camiones de transporte, y estaba ahí un camión del parado, y coincidió que estaba él con un conductor de él allí, y se liaron a tomar unas copas y charlar allí, y esa casa se vende, sí, pues bueno, la compró. Y entonces, cuando después dejó el autobar, en el año 58, nos fuimos. Nosotros siempre hemos tenido por referencia la casa de mi madre en Tineo. Tenemos una casería grande a 4 kilómetros de Tineo, en Orón, un pueblo que está al lado de Santullano, carretera de Tineo a Polayande, a 4 kilómetros de Tineo. Y bueno, pues cuando se traspasó el autobar en el 58, ibas para la casería allí, que tenemos fincas, y tenemos una casona buena, preciosa, que es de Jesús, de mi madre, era la casa de mi abuela. ¿Y qué hacemos? Y mi padre dijo, oye, ¿por qué no ponemos un negocio en aquel edificio que compré? Y fueron para Medina, y pusieron el bar Asturias, Casa Conrado. Y paraba todo el mundo, todos los que iban de Oviedo a Madrid, pues paraban ahí a comer. Pues si salías de Madrid después de comer, llegabas allá a la hora de cenar. Y si salías de Oviedo a las 9, pues llegabas allá a las 2. Y entonces muchísima gente, bueno, la que cogía, pues tampoco era muy grande.
pero muchísima gente, tanto transportistas como gente que iba en coches, que tú dices, como bien dices tú, se viajaba muchísimo menos, había muchos menos coches y entonces toda la gente de Asturias paraba ahí en el bar Asturias y nosotros siempre hemos tenido una cocina sólida, importante, y bueno, se cogió también todo lo de Asturias que ya se sabía y de ahí cogimos pues el lechazo, los platos de allí, la perdiz, con verdura que hacía muy bien mi madre. ¿En qué momento te das cuenta tú realmente de que esa es tu vida y que, Sí, que tienes que ser restaurador? El cambio es precisamente por dejar los estudios en el Loyola. Cuando marcho de Oviedo para Medina de Río Seco, pues me incorporo a un colegio que había allí, bueno, y con una gente estupenda, en el mismo Medina de Río Seco, se llamaba el Colegio San Buenaventura. Yo estaría en cuarto de bachiller o quinto. Y claro, el cambio ese de Asturias para allí, y ver a mis padres en el negocio ese, y un medio que desde el primer momento nos acogieron fenomenal. Los castellanos, no sé, ahí caímos muy bien porque nos querían. Bueno, todavía pasas ahora por Medina y se acuerda muchísimo de mis padres, ¿no? Y de nosotros más pequeños, porque yo tengo un hermano, Javier, que nació exactamente, yo creo que mi padre traspasó el autobar aquí en el año 58 porque mi madre estaba para dar a luz de mi hermano. Y en aquella época no era como ahora, que bueno, tenemos todos cocineros y mucha gente de fuera, pero entonces mi madre era un puntal para mi padre, se ve importantísimo, y él cuando ya estaba para dar a luz, pues dijo, ahora unos meses no trabaja, y vinieron en ese momento unos señores con interés de comprarlo y pagarlo bien, y por eso lo dejó. Entonces yo me acuerdo que fuimos para Medina, pues Javier con meses, recién nacido, con 6 meses, o 8, o el año, no sé. Y yo, pues iría con 14 años, o sí, pues calculo que unos 6, 8, 14, 12, 13 años por ahí tendría yo, o 14. Y ya te digo, me puse a estudiar allí, pero ya con desganas. O sea, yo estaba muy bien ubicado en los escolapios, toda la gente ya iba ahí desde párvulos, y allí pues me enfrié, no sé, no tenía mucha ganas de estudiar tampoco, a lo mejor que es una edad mala a los 14 años, y entonces empiezas a conocer a las primeras chavalas, empiezas a tener peñas de amigos y a alternar, porque además en el negocio nuestro siempre tratas con gente un poco mayor que tú, desde joven, porque normalmente la gente que alternaba no tenía 14 o 16 años, los que alternaban tenían 20 o 25, como mínimo. Y bueno, yo me gustó esa vida del negocio, y bueno, voy a hacer eso a mi padre y a mi madre todo el día, pues entonces yo dije que no voy a estudiar más. El primer año que estudié ahí en el San Buenaventura, fenomenal, era un colegio, te digo, excelente, y los profesores y todo. Es más, algunos venían de Valladolid, algunas profesoras de matemáticas y química, y algunos profesores venían de Valladolid a dar clases al San Buenaventura y paraban a comer en casa, o sea que yo lo tenía bastante fácil. Pero bueno, yo dije que no voy a estudiar más, quería trabajar con ellos. Y entonces ya, digamos que en ese momento paso a... Ese es el cambio que tú me preguntabas de por qué cambié de los estudios a la hostelería, que después lo retomé los estudios y terminé bachiller superior y después hice lo que se hacía entonces. Yo quería trabajar mucho en estudios, terminé haciendo grado social, y por eso no lo he usado nunca. Soy colegiado sin ejercer, pero lo soy. ¿De Valladolid os volvéis? Claro, 58, ahí estuvimos 6 años, así, nada más. Nosotros, claro, nos tiraba aquí la tierra, y a los 6 años mi padre traspasó aquello, quedó con la propiedad, que todo lo vendió hace relativamente poco antes de morir, que murió hace 15 años. Dejamos la propiedad allí, pero vinimos para Asturias. Y entonces vinimos a ver una serie de negocios que estaban en ese momento en traspaso. Uno era La Campana, que era entonces un cine. No era ni la fiesta que está con bodas y muy buena gente, que lo lleva el dueño, Pepe y su hijo y toda la familia. Vimos eso, que era un cine, que ellos tenían más bien carpinteros. Y después vimos también el Mesón del Labrador, que estaba también en traspaso y venta. Y el Cervantes. Y mi padre, por lo que sea, yo entonces tenía 18 años que tenía cuando vine. A él le gustó el Cervantes, que era un café grande, entonces, bueno, no era restaurante, que enseguida, que cuando lo cogimos nosotros, dejamos de cafetería, una cafetería muy amplia adelante, se hizo un comedor atrás, tenía unas cocinas buenas, importantes, y cogimos el Cervantes en el, bueno, 64, 65, año 65. Y ahí estuvimos 10 años y
Y ya te digo, vinimos para acá porque éramos asturianos, y de alguna manera, claro, bueno, yo en ese momento no decidían mis padres, ¿no? Pero yo encantado de volver para mi tierra, claro. ¿Cuántos años estáis en el Cervantes? Unos 10 años. Estaba la estación del Vasco enfrente, había mucha gente allí, teníamos unos vecinos extraordinarios que seguimos teniendo, Camilo de Blas, vivía Camilo, me quería mucho, y ahora está su hijo José Juan, que lo llevamos bien. Camilo, estaban los del Hotel España y Regente, Ángel Martínez, y ahora sus hijos. Estaba la farmacia Migoya, esos 4 siempre estuvimos por ahí cerca, ¿no? Migoya, Camilo y los hoteles España y Regente, ¿no? ¿Qué tipo de gente paraba en el Cervantes de aquella? Pues clientes que había dejado mi padre de la época del autobar, que eran todos, porque realmente no hubo no se rompió, porque cualquiera de los que eran clientes del autobar en los años 50, cuando iban a Madrid, pues paraban en Medina a ver a Conrado y a Jesús, ahí comían o tomaban un café y una copa o lo que fuera, ¿no? Entonces no se desvinculó, en algún momento nos desvinculamos de Asturias. Entonces nada, cuando abrimos, pues los clientes que teníamos, más alguno más, de lo que ya se había movido más el ambiente, ya estaba, pues había negocios aquí, ya la hostelería, como todo lo demás, había cambiado para mejor y había más coches. Yo vine con un 1400C conduciendo, que siempre me decía Ignacio, el de la Gran Taberna, que ahora su hijo es el presidente de la Asociación de Hostelería. Dice, yo cuando vi aquí el crío de 18 años con un Seat 1400C, que era como un Aiga, pues cuando saqué el carnet ya venía con ese coche de allí, entonces bueno, había muchos más coches, aquí ya estaba abierto Mar Chica, seguía Modesta todavía un poquitín más abajo del Cervantes abierta, estaba Fermín en el Cristo, la hostelería ya empezaba a mejorar, ya a comer más la gente fuera, y entonces bueno, pues yo noté nada, realmente nada, porque yo gente de aquí la veía igual allí en Medina al pasar, y muchos que habían sido clientes ya en el autobar, pues nada, pues ampliaron. Por ejemplo, Emilio Alarcos, Llorat, académico, él vivía en la calle Independencia cuando teníamos el autobar y siempre iba ahí, como iba el gobernador, como iba todo el mundo, el autobar iba todo el mundo, como en el año 50, 55, todo el mundo. Y ricos y pobres, y transportistas y ingenieros. ¿Cuánto costaba comer en el Cervantes? Nada, la ración de lacón, que era así un plato con 2 lonchas que cortaba mi madre, así de gruesas de lacón, y los cacheros y tal, 6 pesetas. Y media botella de vino, algo así, o sea que era muy barato todo. Y con eso comía una persona bien ya, ¿eh? Pero bueno, tenían ya merluza a la cazuela y fabada y tal, que eso costaría... Yo tengo por ahí notas de aquella época, hay gente que todavía vive, que comió mucho allí, ¿no? Y ya te digo, en el autobar había menos negocios aquí en Oviedo. Me acuerdo hablar mi padre de vender 1000 raciones de pan el día de la fiesta del Cristo, la que acaba, cuando acaban las fiestas de Oviedo, que es la fiesta del Cristo de Federa, bajaron una avalancha de gente, cuando lo de América en Asturias y todo eso, o sea que había pocos negocios de hostelería. 6 pesetas. Los del Pelayo, iba mucho, Máximo del Pelayo, los Botas, de Almacenes Botas, es que era la época esa de esa... 6 pesetas que no son ni 5 céntimos ahora. Que va, nada. Pues en el euro yo todavía no llegué casi al euro, todavía me cuesta, tengo que hacer unos cálculos ahí porque me niego a salirme de la peseta, pero es verdad que ahora, bueno, nada. Voy a dar una propina de 5 euros para que no es nada, y son 1000 pelas, casi 1000 pelas. Pero claro, bueno, está así, hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Tampoco los aviones corrían tanto, ni los coches. Marcelo, nos vamos a ir a publicidad, ¿eh? En un instante seguimos contigo, es un placer porque además nos estás contando cosas de la historia viva de Oviedo, de un momento en el que, bueno, algunas personas pudieron vivirlo, otros no, a algunos les resultará absolutamente familiar y a otros evidentemente les sonará chino, eso de que un plato te cueste 6 pesetas con vino incluido. Como que no. Señoras y señores, volvemos dentro de un instante. Estamos en Del Cielo a la Tierra con Conrado Antón Pertierra, Marcelo Conrado.
Seguimos adelante con Conrado Antón Pertierra, con Marcelo Conrado. Marcelo, estábamos en el Cervantes, que bueno, es absolutamente mítico dentro de los restaurantes. Callejo Bellanos. Callejo Bellanos, 4. Sí. Y además es que, bueno, en un entorno impresionante, enfrente la estación del Vasco, Camilo de Blas, después se instala incluso Ramiro, la farmacia de Ligoña. Ramiro, y lo conocí yo a Ramiro. Bueno, todo esto... ¿Con qué clientela? Es decir, cuéntame, ¿quiénes paraban allí? Sí, bueno, por la ubicación que tenía en la calle Jovellanos, como tú bien dices, teníamos hoteles al lado, que era España, como te decía antes, del cual vino la amistad con Ángel Martínez y toda su familia. El regente lo hicieron estando nosotros allí después. Y quería decirte que estaba, bueno, teníamos detrás justo la catedral, con lo cual, sacerdotes, obispos, gente de la iglesia iba. Después, donde estaba la Facultad de Derecho, era la universidad entonces, no estaba hecho lo del Milán, donde estaba Filosofía y Letras, ni está, que estuvo primero al de las Pelayas enfrente y después bajó para el Milán, pero bueno, todo eso no existía, entonces todo estaba en la calle San Francisco, en el edificio de la universidad de ahí. Con lo cual nosotros teníamos, pues, por la relación que había con Alarcos, pero no solo con Alarcos, que era nuestro cliente, digamos, especial, que nos siguió 50 años comiendo en nuestras casas, pero sí José María Caso, el padre de Ángeles Caso, todos los rectores que ha habido estuvieron ahí comiendo. Entonces nosotros teníamos la universidad, la iglesia, militares también, porque mi padre por lo que sea tenía buena relación con el Milán y con los militares que había allí, y con el ejército por supuesto igual, ¿no? Después, universidad, magistrados, por ejemplo, la audiencia, que está allí, justo está ahora al lado de Conrado y estaba al lado de Cervantes, porque hay 200 metros o menos. El presidente de la audiencia, de en cada época que hubo, los últimos que hubo fue don Eduardo Gota Lozada, que ya teníamos a Cervantes, o el que está ahora, que es un señor estupendo, pero dice que en aquella época todos los magistrados de la audiencia y todo esto, pues tenía mucha relación con mi casa y la iglesia, los magistrados, la universidad, militares, y después, claro, la gente normal, profesionales liberales y gente que trabajaba en distintos sitios. Hay un pequeño impasse que es el de la mili, pero bueno, pequeño, mínimo prácticamente, donde te vas incluso con gente que ahora pues conocemos como sí, hombre, claro. Jerónimo Aranda, por ejemplo. Entonces se podía hacer la mili voluntario. Y entonces, con buen criterio, porque lo hicimos mucha gente voluntarios, con 19 años o 20, en vez de por la quinta, como se dice o se decía, porque el ir voluntario te dejaba o te permitía quedarte en Asturias, en Oviedo. Y después de quedarte en Oviedo, en el Milán, aunque tenías que hacer el campamento en el Ferral, el quedarte en el Milán te daba derecho también a tener pase pernocta, que era dormir en casa en vez de en el cuartel. Y después de eso, pues yo era cabo de la imprenta, y el cabo de víveres que estaba al lado mío, unas naves que tenía el Milán allí, era Jerónimo Aranda, por ejemplo. Y en aquella época estaban conmigo Del Cueto, Paíño, un jugador del Sporting muy bueno, un chaval estupendo, Juan Miguel, el del Pelayo, el hermano pequeño de Fernando, que lo quiero yo mucho, porque es un muy buen amigo mío, los dos. Fernando porque es de mi gremio más, si quieres, y Juan Miguel porque era un chico estupendo, siempre lo ha sido. Y yo digo que con una gente muy agradable, entonces claro, teníamos muchas ventajas, porque si ibas por la quinta, te podía caer irte a África, a otro sitio, no por lo que pasara, pero bueno, así estabas trabajando. Yo me acuerdo que yo me iba a las 9 de la mañana, estaba allí en la imprenta hasta la 1, y a la 1 con el pase ese pernocta te permitía ir ya. Yo me acuerdo de estar en el Cervantes, de aquí para abajo de militar, haciendo las notas detrás de una barra muy larga que había, estaba la facturadora del comedor, y yo estaba, llegaba tarde, a lo mejor a las 2, pues con las botas y el pantalón más caqui de tal, y por arriba, pues en aquella época usábamos la chaqueta blanca, y entonces y estábamos medio de camarero, medio de militar, hasta que acababan las comidas a las 5, que entonces ya iba a casa a ducharme, a cambiar. Cuando pasas a la Goleta, porque ese es... No, ¿qué va? No, nosotros estamos en Cervantes y traspasamos de Cervantes en el 74, nos vamos a Tineo, a nuestro, que sigue estando ahí, que ahora mi hermano está, el hombre arreglando mucho aquello, porque es una casa preciosa, a 4 kilómetros de Tineo, como te digo, en Norón, un pueblo al lado de Santullano.
Pues digo que cuando traspasa mi padre ese negocio, unas personas que estaban en el extranjero también, pero eran de la zona de Llanes, marchamos a la casería nuestra de ahí de Tineo, que estuvo siempre ahí y sigue estando, y va a seguir estando si Dios quiere. Y estuvimos ahí pues casi un año. Y en ese medio tiempo tiraron las Teresianas Señoritas, que era en la plaza de Juan 23, un edificio, una pena, porque era un edificio que si hubiera podido restaurar sería un restaurante precioso y antiguo. Pues lo compró un constructor y nada, lo tiró y se hizo un edificio nuevo. Y entonces, nosotros en el Cervantes, mi padre no estaba muy a gusto, no por el sitio, que era buenísimo y amplio, pero eso es de la caja de jubilaciones de la minería asturiana, y nunca han vendido los locales, entonces era un problema nunca poder aspirar a comprarlo. De hecho sigue ahí siendo propiedad de ellos, y los que están en renta en los pisos y en los bajos, y bueno, entonces al no poder eso comprar, pues no sé, decidió traspasarlo a unos que le dieron lo que pidió, y después sí comprar en esta casa que era las Teresianas Señoritas, y fue donde compró el bajo, que había un trozo que habían vendido, que ahí está todavía otro bar, que no es nuestro, pero lo que había para comprar se compró, y ahí se puso el nuevo restaurante Casa Conrado, porque casi todos, en el de Medina era Bar Asturias, Casa Conrado, el Cervantes, se llamaba Cervantes porque hubo un Cervantes muy importante frente al Campo Amor, donde fue el Banco Ibérico. El primer Cervantes estaba ahí, eso cuando lo cogieron el Banco Ibérico, pues los dos socios que había, que cogieron el dinero que les dio el banco, uno no sé qué hizo y el otro puso el Cervantes ahí, en Jovellanos 4. Bueno, por eso digo que ese también es Cervantes, pero pusimos Cervantes Casa Conrado, siempre había el nombre que tenía el negocio y más cosas. Y en este último ya no se puso nada más que Casa Conrado. Y eso fue en el 75. En el 75 se abrió el Casa Conrado en la calle Argüelles 1, en lo que había sido las Teresianas Señoritas, que lo abrimos en julio así. Yo me casé en agosto, yo ya tenía novia, que es mi mujer hoy, Adelaida, María Adelaida, y queríamos casarnos ya, y aunque abrimos, pues fíjate, dimos las comidas como hoy, y a las 5 cuando acabaron las comidas subimos al Cristo con mis padres, mis suegros, mi hermano, mi cuñada, que es Marigloria, que está casada con Rafael, el de la Camelia, y una tía mía de León que quería yo mucho. Y en la boda que hicimos, a las 5:30 cuando acabaron las comidas, y después por la noche se volvió a abrir porque no quisimos hacer boda. Había gente que pensaba mal, que podía estar Adelaida en estado, no, es mentira. Sencillamente que acabamos de abrir hacía mes y medio, no nos parecía oportuno. No nos parecía oportuno hacer mucho boato y mucho lío cuando lo que había que hacer era acreditar el negocio y hacerlo andar, ¿no? Yo encantado, estuvimos. Yo sé que mi mujer y yo sí que marchamos esa tarde con mi tía Maruja, que vivía en León, marchamos a León, al hotel tan bueno, al San Marcos. Tenemos reservada la torreta esa de arriba y estuvimos ahí una semana con mi tía y con unos amigos de ella que tenían una finca muy bonita, con piscina y tal, y estuvimos ahí pasando una semana y vuelta para Oviedo a trabajar. Eso era a principios de verano, mayo, junio. Y después sí, ahí hicimos un viaje de novios en noviembre, así, pero mucha gente, me acuerdo que la familia de Adelaida, que por parte de madre, por parte de padre eran difiestos, pero por parte de madre eran de Extremadura, pensaron, como la boda de mi cuñada, si fue una boda con toda la familia, por la de Elena, pues que pensaron alguna cosa rara a lo mejor, pero no era ninguna cosa rara, simplemente que no era el momento de hacer mucha parafernalia. Entonces abrimos en el año 75, como te digo, en el verano, junio, julio, y desde entonces está ahí, Casa Conrado está en Argüelles 1. Y lo que tú querías decir antes de la vuelta, ese fue 5 años después, que me ofreció a mí, uno que tenía aquí, eran 2 socios, tenían el Pinar del Río, en la avenida Galicia, una discoteca, pero uno de los socios había cogido ahí una cervecería y puso una cervecería muy bonita, que se la hicieron los de García Rodríguez Hermanos, se llama Tigra. Había sido antes Mesón Covadonga, había sido antes Feudal, un gran restaurante que hubo en la calle Covadonga, que era el Feudal, que tenía una planta de arriba un comedor. Ahí se casó entonces el alcalde de Oviedo, la vino, en el Feudal, lo vino a traer, lo hizo uno que se llamaba Paco Gil, que era de Salamanca, lo llamaban Paco Millones, porque tenía mucho dinero, su familia en ese momento tenían 3 hoteles muy importantes en Salamanca, él era apoderado de toros, de toreros. Después Paco Gil abrió
un poquitín antes de tiempo un sitio de mucho lujo. Porque para esa época ya estaba Ramón con el Marchica, que funcionaba muy bien. Y ahora un sitio muy acreditado. Cuando vinimos de Medina, porque con Ramón abrimos en 54, nosotros marchamos en 58. Pues cuando volvimos en el 65, Marchica era el sitio clave de Oviedo, frente a la iglesia de San Juan. Posterior a eso, de tener el Marchica, que lo cogieron Ramón Suárez y Pena, que eran del Barca, los dos, en sociedad. Me acuerdo, mira, cuando te dije antes eso de que habíamos visto lo de el Mesón del Labrador, lo de la Campana y el Cervantes, me acuerdo que mi padre, estando con Ramón de Marchica, cagaba de dejar de ser socio de él, Pena, eran dos socios, se habían separado. Me acuerdo que Ramón, que nos quería mucho, para mí Ramón fue como un padre, Ramón de Marchica. Y después también quise mucho a Luis Gilús, eran de la época de mi padre. Yo con Ramón comía un día con mi padre, otro día con él. Cuando yo abrí ya en el 80 la goleta, como me quedaba al lado de la goleta, pues yo a lo mejor si venía de Conrado, paraba en la goleta a ver gente y tal, y después comía con él. Otro día iba para comer con mi padre. Digo que Ramón, en aquel momento lo propuso a mi padre, al dejarlo el otro socio. Que fíjate cómo estaba el dinero entonces, que lo valoraba el Marchica en 4 millones, que pusiera mi padre 2 y los otros 2, y ya los tenía puestos, por supuesto, y ser socios. Pero mi padre decidió ir para Cervantes y fue para Cervantes. Y Ramón tenía eso y después también lo amplió, compró, al lado hicieron una casa y compró otro local, y entonces puso un pub muy bonito y un restaurante en el Salón Rojo, que se llamó en su momento. Un gran trabajador, un gran profesional y una gran persona. Ramón, Luis Gilús. Para esa época ya se había desaparecido Modesta, y había desaparecido así cosas de estas antiguas, como había sido Casa Noriega y todo eso, y eso ya cuando vinimos nosotros a Cervantes ya no estaban. Entonces, yo te digo, yo con Ramón y con Luis Gilús fue con los que más traté, siendo yo más joven que ellos, pero como yo salía más, estuvimos metidos en la asociación de hostelería, en cargos directivos, y entonces pues yo me acuerdo con mucho cariño de Ramón, muy buena gente. Al margen de tus padres, ¿en quién te has visto o quién te ha influido más que no sean tus padres, evidentemente, en este mundo de la hostelería? Sí, pues por ahí estaba comentándote. Yo de mis padres, de mi madre Jesusa, soy una gran trabajadora y una gran cocinera. Un poco el cariño sin ejercer de cocinero, porque yo tengo 6 cocineros, 4 en Conrado y 2 en la Goleta, gente que lleva con nosotros muchos años, muchos de ellos que son como de casa, pero yo sí entiendo de lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer para gustar a la gente. Quiero decir que el que prueba las cosas y el que dice que se hay que cambiar alguna cosa, por lo menos estos, ahora ya tengo a mis hijos, no sé, irá cambiando, pero durante 30 años o 40 el que ha dicho lo que había que poner o quitar, y esto está muy bueno y esto no se quita, porque tenemos 30 platos, pues si uno, por lo que sea un cocinero, no le da con el punto adecuado, pues lo que hay es que no ponerlo. Digo que el que más escoge los platos y el que más decide lo que se pone, con la buena mano de los cocineros que tenemos, soy yo. Pero me habías preguntado... ¿Quién está influido? En cuanto a cocina, yo creo que mi madre, porque yo en la época de Cervantes, cuando estuve en la Mili, y un poco después yo primero estuve de camarero Medina, de sala y en el bar. Después estuve con mi madre, cuando estaba en la Mili, pasé para la cocina en el Cervantes. Y después fijándome siempre en mi padre, que era un hombre con una bonomía, paisano de 1,90, tremendo, de grande, pero todo lo que tenía de grande lo tenía de bueno, y todo el mundo lo quería muchísimo, mi padre. Bueno, el entierro de mi padre fue la leche. Yo decía que era un hombre muy querido, porque era muy buena persona, y muy generoso, con todo el mundo, siempre tenía un detalle con todo el mundo, muy atento, muy atento. No está mal que lo diga yo, pero es verdad, era un hombre que quería a todo el mundo mucho, a mi padre. Pues a mi madre en cuanto a la cosa técnica, a mi padre en cuanto a la bonomía y la bondad de su persona hasta donde he podido. Y después ya te digo, yo creo que los que más influyeron en mí fue Ramón de Marchica y Luis Gilús, que fue un gran precursor de lo que hoy llama nueva cocina, fue el que se inquietó el primero en hacer platos modernos, hacer jornadas, iba él fuera, Luis Gilús, Ramón más constante en su establecimiento, pero una persona tanto en el bar grande, lo que llamábamos la sidrería, como en el Rojo, como en el comedor, siempre pendiente de todo, muy buena gente. De esos 4, yo diría Jesús, Conrado,
Ramón y Luis. Yo creo que con eso ya me bastó, porque cualquiera de ellos valía bastante más que yo, ¿eh? En estos últimos locales ya comienza a parar una gente tremendamente importante, influyente en España, etcétera. Bueno, por ahí pasan De todo, por todos sitios. muchas personas y muy importantes. Recordamos algunas. Bueno, importante es todo el mundo que va, ¿eh? Y a mí igual, yo quiero más al cliente de toda la vida clásico de aquí, que trabajaba, pues eso, como te digo, en una de previsión, o en un banco, o tal. Después hay otra gente que suena más, si viene un artista de cine, o viene un periodista famoso. Bueno, después con el tiempo, yo tengo 62 años ya, pues vas conociendo mucha gente, va a tu casa a comer una y 3 veces y 10, y vas relacionándote con un tipo de gente que viene de fuera. Y bueno, procuras, oye, y si quedan a gusto, pues hablan de tu casa y acreditan tu casa más, que no está mal cuando viene gente. Hay otras personas que aquí traen a Asturias lo que no está escrito, que son los Vegas, los oculistas, los Vegas, y otra mucha gente que te da otro tipo de negocio, pero los Vegas hoy por hoy traen muchísima gente a Oviedo a ver lo de las vistas, y eso da muchísima vida a hoteles, a restaurantes y a comercios, que pueden comprarse unas gafas o unos zapatos o un traje. Y por eso digo que no sé, es muy complicado ver dónde está. Yo me parece que todo el cliente que va, bueno, a mí va Carlos, tú mañana con un compañero tuyo, una compañera tuya de la emisora, y vais a comer, y para mí sois importantísimos, los más importantes en ese momento, los más importantes del mundo. O que otro señor que venga no sé qué, un director de cine, pues ahí pasó desde Vigas Luna, todos los directores que han venido aquí, pues han comido una vez, han comido 50, catedráticos, ministros, el príncipe. Pero bueno, al final eso es un día. Yo quiero más un cliente que es de toda la vida, que estaba ya con mis padres y siguiendo con nosotros. Digo, me da igual que sea de Asturias, que venga de Madrid, que venga de Barcelona o que venga de Toledo, vamos, me da igual. Es tan importante. Y de la provincia, Oviedo por ser capital, Gijón tiene su vida, ¿quién no va a cuestionar la vida de Gijón? Pero bueno, Oviedo al ser capital de la provincia, aparte de comprar muchos pisos aquí, gente de Occidente y de Oriente y del centro, de Langreo y tal, vienen mucho a Oviedo. A mí es los que me interesan, los de muchos años. ¿Qué es más importante, o es tan importante ser buen hostelero, tener buena cocina, servir bien, como ser un buen relaciones públicas? Yo creo que se complementan. Es decir, si tú vas a un sitio, puedes ser muy agradable tú y muy atento, pero si no se come bien, o no está relacionada la calidad con el precio, pues pierdes los clientes. Si se come muy bien y eres muy déspota, muy bruto, pues también los pierdes. Quiero decir que yo creo que tienes que ser como cualquier otro negocio, ¿eh? No digo vendiendo comida, vendiendo... yo ahora me acuerdo en ropa, pues de Lillo, el de Copa Vestir. Hay muchísima gente que vende ropa en Oviedo, pero ese señor tiene un don especial que vende a todos los que vienen de fuera, del extranjero, todo. Tiene buena mano, muy atento, muy generoso también, y esas empresas van muy bien. Pues yo creo que en la hostelería tienes que dar la comida en proporción a lo que cobras, según qué plato. Hay platos como vísceras, que es más baratos, pues si estás subiendo hasta las angulas y el caviar, como los vinos o como los cavas o champanes, ¿no? Así que... Al margen de tu restaurante, ¿cuál ha sido el restaurante en el que mejor has comido del mundo? Dios mío, me pregunta. Yo he comido muchísimos, porque para aprender un poco, que digo, porque inventar platos es muy difícil, ¿eh? Hay que copiar un poco como los japoneses de los buenos. Y a mí el último me sorprendió mucho en Barcelona, que me recomendó mi amigo Ceferino Trabadero, que es un sibarita, porque él vende carne y bacalao, nos vende a toda España todo el bacalao y toda la carne, tras sacar. Pues Ceferino me recomendó uno en Barcelona que me sorprendió. Igual que he comido muchos 3 estrellas que no me gustaron nada, porque era una comida totalmente rarísima y sin sustancia, el que me gustó mucho, el último, fue en Cataluña, en Barcelona, el Drolma, en el Hotel Majestic. Espectacular, la vajilla, los platos, la atención. El Drolma del Hotel Majestic. Para si un día va alguien a Barcelona, no conozco a nadie ahí. Me mandó Trabadero y fuimos ahí 3 o 4 matrimonios y me quedé... Me gustó mucho. Y he comido los mejores también de Madrid, pero bueno, ya te digo que mucho de esto hay mucha historia. Y mucho dinero, que ahora grandes cocineros que van para grandes hoteles en Madrid. Pues claro, los hoteles no dan muchas comidas, pues meten cocineros de estos buenos, hacen un gasto terrible, a lo mejor compensan con las camas, pero claro, si tengo muchas cosas de esas. Yo he comido en muchos sitios y lo que más me sorprendió fue ese. Y el Chigre,
restaurante, el bar más, bueno, perdido y poco conocido, en el que has comido algo sensacional? Bueno, a mí me gustan mucho los de Tineo, hay dos muy buenos en el crucero, que son Casalula y Emburria. Más allá, en Pola, está otro sitio que te dan 18 o 10 platos, que es espectacular, en Pola de Allande, que es una gente estupenda, Emilio y la familia. Y después están los de Otur, no sé, de Asturias, como guisanderas, como casas de comidas alrededor de Oviedo, en toda, para el occidente, para el oriente. Yo ya no voy como de miedo, voy en Ribadesella. Quiero decirte que hay muchas casas de comida que comes fenomenalmente, una relación precio-calidad extraordinaria. Hay un club aquí de señoras que se llaman las guisanderas, donde mi madre debe ser de las más viejas, pues que son señoras que tienen unos sitios, establecimientos de una calidad estupenda y de un, ¿entiendes? Después estamos el grupo nuestro, que es Fomento de la Cocina, un poco ya, donde ya hay estrellas Michelin y donde hay 12 o 14 amigos que llevamos desde el año 80 juntos. Estamos en 2008 y llevamos 28 años, aunque ya ves tú que generalmente ser el mismo gremio trae muchos problemas y muchas rencillas. Y bueno, nosotros, por lo que sea, pues fíjate que fuimos fundadores, Pedro Morán, el de Casa Gerardo y yo, estaba Ramón, estaba Luis Gilús, hoy sigue su hija, la hija de Luis, y están de los mejores, pero esos son buenos. Hay otros tan buenos como esos, son mejores, pero esos están ahí, y vamos 28 años juntos en un grupo que se llama Fomento de la Cocina Asturiana, que estamos ahí en el aeropuerto, todos. Pero bueno, que es difícil dentro del mismo gremio poder convivir y llevarse bien tantos años. Hay que quererse y hay que saber perder muchas veces unos por otros, que un día hace uno una cosa, otro día otro. Y ahora está mucho, ya hijos de algunos, en mi caso, en el caso de Miguel, el del balneario, ya están los hijos, fíjate, el hijo de Miguel dio 1.500, lo que inauguraron ayer de Alberto Lago y de Pepe Cosmen, arriba en lo de Calatrava. Y una juventud que está pegando que no veas. Nos quedan 2 minutos, estamos en la recta final. Te dije antes de comenzar el programa que nos iba a resultar absolutamente rápido y que se nos iba a pasar el tiempo volando, pero ya se está cumpliendo el tiempo. ¿Cuál es el plato que más te gusta comer? A mí, por mi ascendencia de Tineo, si es de cuchara, respetando muchísimo a la fabada y que la respeto muchísimo, el pote asturiano al tipo de Tineo, con su compán o su chosco, su chorizo, su morcilla, no es bueno para el colesterol ese plato, pero el potaje de berzas al estilo de Tineo, digo un plato ese. De pescados, una lubina que hacemos en Conrado que se llama lubina al estilo Cudiero. Y de postres desde siempre me han gustado los postres asturianos, la casadilla bien hecha de nueces, el arroz con leche, el frisuelo, como lo hacemos nosotros, crujiente, que es hacer el frisuelo, lo rellenamos y lo volvemos a freír y entonces queda distinto, pero exquisito. Os digo que platos, bueno, la goleta es más marisquería. Yo tengo ahora Conrado y la Goleta, bueno, lo tienen mis hijos, son los que mandan más que yo ya, pero quiero decirte que en Conrado y la Goleta, que yo siempre me creo que he hecho poco, tenía que haber hecho más, pero mi padre siempre decía que no me metiera. Tenía un amigo en Madrid que había puesto 5 restaurantes y se había arruinado. Digo, coño, a lo mejor lo gastaba al póker o de otro sitio, yo qué sé, pero a mí me gustaba haber hecho más. Me quedo un poco corto, me da pena no haber hecho algo más. Me gustaba haber puesto algo de bodas y banquetes y tal, pero bueno, es que mis hijos no estaban conmigo. Empezó ahora Laura hace 1 año y Javier hace 3 o 4, y mi mujer es de otra profesión, y claro, pues para mí ya me tenían donde entretenerme con 20 y tantos empleados, 6 cocineros, 15 camareros y 4 o 5 señoras y Rosa mi secretaria, y claro, pues de momento tenía que aguantar así, pero ahora que están Javier y Laura conmigo, a ver si hacemos algo más, porque hay que seguir peleando para que Asturias sea atractiva. Ese 10% que ya tenemos del Producto Bruto de aquí, hay que seguir. Estaba en el 6 cuando yo estaba en la asociación de secretario provincial. Por eso digo que hay que intentar que Asturias siga trayendo gente por el paisaje, por la amabilidad, por la gastronomía, por esos buenos, gente que tiene buenas profesiones, médicos y gente que trae aquí gente, o fábricas. Hay que traer a Asturias a la gente como sea y que Asturias vaya para adelante, ¿no? El presidente de aquí nos acaban de dar un premio y tengo que dar las gracias a Tini a veces también y a Gabino porque me mandaron una carta muy cariñosa que nos acaban de dar un premio nacional de gastronomía a los gallegos entre 60 restaurantes
nos lo entregarán en abril. Tenemos muchas medallas, muchos premios, pero este es el último y es del que vamos a hablar, porque eso ya, ¿para qué vamos a hablar más? Llevamos muchos años y hay muchos reconocimientos, pero lo que importante es el reconocimiento del cliente, y el cliente de a pie. Porque, ya te digo, para mí es tan importante el señor de Grau, que viene los lunes, que cierran ahí, porque en Grau, como el mercado es el domingo, cierra. Yo tengo amigos en Grau, los de los joyeros de ahí, que eran toda la vida, Manolo y Tino y tal. Pues yo, esa gente que son clientes de tal, pues como el Papa, si viene, exactamente igual. Bueno, pues ha sido realmente un placer. Ha sido un placer porque a Marcelo le conozco desde hace muchísimo tiempo, porque es un tipo que sabe, que conoce toda la idiosincrasia de esta capital, la capital del Principado de Asturias, que se ha preocupado muchísimo en esmerarse en el mundo de la hostelería, pero sobre todo porque es un tipo cariñoso. Y a mí esas personas, bueno, pues parece que te dejan como un pequeño pozo, un poco más importante incluso que el de otros que pueden haber triunfado en cualquiera de los órdenes de la vida, pero cuando uno es, o tiene esa pizca de cariño, se hace tremendamente especial. Toda una saga que comenzó hace más de un siglo con don José, su abuelo, en La Habana, en la Alhambra, vendiendo incluso productos de tineo. Bueno, pues señoras y señores, con Marcelo Conrado, con Conrado Antón Pertierra, hemos estado en Del Cielo a la Tierra. Ha sido un placer. Marcelo, muchísimas gracias por estar con nosotros, que sigas adelante y que sigan más generaciones, evidentemente. Sí, que sigan. Eso es lo más importante. Hombre, claro. Y gracias a ti y a Teleasturias por la amabilidad de atendernos y dejarnos expresar un poco, y que yo deseo que todo el mundo que esté en Asturias tenga ilusión y que siga hacia adelante. Y estoy muy contento que mis hijos estén conmigo. No sé si seguirán, pero si están, me encanta que siga esta saga. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias. Señoras y señores, nosotros volvemos el próximo jueves. Ya lo saben que este programa se emite los jueves, que se repite el sábado a eso de la 1:30 de la tarde y los domingos a eso de las 9 de la noche. Sean ustedes muy felices, tengan un buen fin de semana.